días, me da mucho gusto saludarlos ya con una nueva unidad, un nuevo parcial y por ende nuevos temas. El tema de esta semana es la llegada del ser humano a América a través de rutas migratorias. En resumen, vamos a ver cómo los pobladores de diferentes continentes llegan al nuestro y también cómo personas se dedican a estudiar este tipo de recorridos y nos lo explican en diferentes teorías. Y también cómo era el ser humano en ese entonces. Entonces, el primer subtema son las razones de emigrar. El poblamiento del mundo se da o dura 40.000 años. Entre los años 22.000 y 13.000 se da entre Asia y América. Surge por dos razones en específico, que son el Pleistoceno y el Holoceno. Hoy nos vamos a dedicar a hablar del Pleistoceno. Estos son periodos glaciares que comenzaron hace 1.000.000 de años. Empezaron a congelarse la mayoría de los territorios y los pobladores se dan cuenta de que empiezan a desaparecer especies de animales, de flora, de fauna, y se dan cuenta que ya no es un lugar en el cual ellos puedan vivir. Por lo tanto, empiezan a migrar también con cierta parte de animales hacia otros continentes, y entre ellos está el nuestro. Existen tres personas o tres teorías científicas en las cuales vamos a hablar el día de hoy, que son la de Antonio Méndez Correia, él es un portugués antropólogo que nos da una teoría, Alex Hardikla, que es un checo que también nos da otra teoría, también antropólogo, y Paul Rivet. Este hombre, que es un francés, agarra tanto teorías como de Hardikla como de Méndez para poder afirmar la suya o corroborar la que habían hecho en ese entonces ellos dos. La primera, que fue de Alex Hardikla. Este checo dice que la teoría que él surge o que él está dando es la del origen único, que se da por el estrecho de Bering. Como empezaron los periodos glaciares dentro de Wisconsin, ellos o las personas de Asia aprovecharon para poder hacer un camino en el cual pudieran atravesar hacia América del Norte. Como quedaron tan congelados, pudieron hacerse uno solo. Entonces, tanto los indígenas de América comparten caracteres asiáticos, por lo mismo. Si ustedes pueden ver en esta imagen, este tipo o esta rayita es el estrecho de Bering, que divide a Asia de América. Cuando se congela es una zona en la cual las personas pueden pasar porque se unificaron estos dos continentes. Entonces fue mucho más sencillo el poder pasar de un lugar de Asia hacia América del Norte, que fue donde ellos se concentraron. La teoría polinesia australiana que nos da Antonio Méndez, que fue un portugués, dice que América fue poblada por rutas australianas. En este caso, las personas venían de Australia, pasan por toda la Antártida y se colocan por Cabo de Hornos y Tierra de Fuego, que están en Chile. Ya después de estar en Chile, se desvían un poco hacia la Patagonia, que es en Argentina. Esto ocurrió hace 6.000 años. ¿Cómo se da cuenta Antonio Méndez que pudo haber sido esta ruta la que tomaron? Bueno, porque existían 93 palabras semejantes entre el dialecto australiano y entre las personas que vivían en esa parte de Chile y Argentina. No pudieron reconocer esta teoría de Antonio Méndez porque le faltaron muchos puntos a comprobar. Entonces es ahí donde surge la teoría australiano-melano-polinesio, que fue de Paul Rivet. Este francés toma tanto la teoría de Hardikla como la teoría de Méndez para poder decir que existen muchas similitudes entre las lenguas de Australia con las de Chile y que aparte podría decirse que América se pobló por 4 grupos. El primero son mongoles y esquimales que llegaron de Asia por el estrecho de Bering, que era lo que comentaba Hardikla, y formaron muchos pueblitos en toda América del Norte. Luego existe un grupo procedente del archipiélago, que es en Polinesia. Pasaron por todo el Océano Pacífico, atravesaron todo el océano y fueron navegando de isla en isla hasta que dieron diferentes tribus en lo que es Sudamérica. Existió otro grupo que fue por medio del archipiélago melanesio, que es esta parte, fueron navegando por vía marítima hasta llegar igual a América del Sur.
Y la última, que era la que comentaba Méndez, que fue la australiana. Pasan por toda Australia, se van por toda la Antártida y llegan a Chile y Argentina. Esas son las tres teorías comprobables que se dieron del poblamiento de América. Y luego existen las no científicas. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que la teoría bíblica dice que las personas que llegaron a América eran procedentes de Israel. Luego viene otra en donde dice que los vikingos llegaron 500 años antes que Colón, entonces a ellos les corresponde el poblamiento de América. Había otra que era el fenicio, que eran navegantes que fueron cruzando tanto por el mar Mediterráneo como por el Atlántico. Y luego existe una teoría atlántica. Dice que hubo una catástrofe natural en la cual desapareció la mayoría del Atlántico y por lo cual las personas tuvieron que cruzar hacia otro continente, llegando al nuestro para poder vivir. ¿Cómo era el ser humano americano cuando se empezó ya a poblar? Primero, era conocido como el Homo sapiens sapiens. Si se dan cuenta, ya era un hombre más rústico, más como el que conocemos en la actualidad. Ya no provenía tanto o ya no tenía tantas características como el mono, sino ya más de barba, bigote, más alto, más pensante. Se adaptaron sobre todo a distintos entornos y empezaron a ajustar sus técnicas de supervivencia y alimentación porque no eran las mismas a las que tenían en otros continentes. ¿A qué se dedicaban principalmente? Recolectaban muchos insectos, larvas, aves, frutos, se dedicaban mucho a la cacería. ¿Y qué hacían con este tipo de cacerías o de animales que cazaban? Bueno, se dividía en tres partes. Tanto la carne como las vísceras la usaban para alimentarse, las pieles las usaban para poderse vestir y la materia prima, que vienen siendo los huesos, los usaban para poder fabricar sus propios artefactos. Eran mucho de vida nómadas, empezaban a ir de un lado hacia el otro y sobre todo en campamentos al aire libre, pero tenían que estar cerca de manantiales, ríos, arroyos. ¿Para qué? Para que pudieran alimentarse tanto ellos como los animales que los acompañaban. Es ahí donde ellos empiezan a pescar. Primero lo hicieron con sus propias manos, metían sus manos a los ríos, a los arroyos, a los lagos y pescaban. Y ya después, cuando hacían sus artefactos con lo de la cacería, empezaron a hacer este tipo de instrumentos que era más fácil para poder pescar. Eran carroñeros. ¿Qué significa esto? Que cuando ya no tenían que comer, empezaban a consumir la carne de animales muertos. En ciertas temporadas ellos estaban desnudos y cuando tenían que vestir era con las pieles de los animales que cazaban. Se dedicaban mucho a adorar los elementos de la naturaleza, que eran el agua, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el sol, la luna, que les ayudaba mucho a los diferentes rituales para poder hacer que tanto la cacería como la pesca como la misma agricultura pudiera funcionar. Las mujeres y los niños se dedicaban a buscar vegetales. Como siempre ha sido desde tiempos remotos hasta actualmente, el hombre era quien salía a buscar el alimento y la mujer y los niños se dedicaban a la caza, en este caso, o sea, a la caza de poder cuidar esos alimentos y eso que cazaban las personas. ¿Cuál va a ser la actividad de esta semana? Van a ser tres. Uno es la portada del segundo parcial, que tiene que venir el mes, que es junio, y la unidad que vamos a ver, que es el poblamiento de América y las culturas prehispánicas. En un mapa mundi, ya sea que lo dibujen o si lo pueden comprar, como ustedes gusten, van a trazar las tres teorías científicas, tanto la de Hardicla como la de Rivet como la de Méndez, que fue, yo creo que la más adecuada o la imagen más adecuada sería esta para poder trazar las tres teorías. Van a identificar cada uno con un color, por ejemplo, si a Rivet le ponen amarillo, en la línea trazan amarillo para identificar que es Rivet. Si a Méndez lo ponen rojo, bueno, hay que poner la línea roja para trazar la teoría que decía Méndez, y así sucesivamente. Y me le van a poner 2 o 3 características de cada teoría, qué significa o de dónde proviene o por qué esa teoría. Y en su libreta van a copiar la diapositiva Razones para migrar y el ser humano americano, que sería esta y esta.
Y esas serían las 3 actividades de esta semana. Como quiera, ya saben que cualquier duda pueden mandarme un mensaje y yo estoy a su disposición. Gracias.